La Radiotelevisión Municipal presenta... Bienvenidos al programa La Hora de Juan Mellado aquí en Radio Televisión Chipiona. Historiador, director del Museo de Regla de Cuba, conferenciante, una persona llena de saberes, Pedro Cosme Baños se ha convertido en uno de esos personajes ya famosos en Chipiona, no solo por su sabiduría, sino también por su bonhomía, por su buen hacer. Hoy vamos a dedicar el programa a la figura de este personaje, Pedro Cosme Baños. Ustedes recordarán que en la serie de las coplas habíamos dedicado un capítulo al personaje de Pedro Cosme, pero sobre todo, muy interesante, que convendría repetir algún día, sobre la música cubana y su parentesco con la música española. Hoy, en la entrevista, la vamos a dedicar a esos quehaceres culturales que en el Museo de Regla de Cuba y en Cuba en particular hace Pedro Cosme. También en memoria de nuestro cine tendremos un recuerdo a la realidad cubana, ya lo veremos más adelante, y en la copla la figura de Juanito Valderrama con un tema muy apropiado para Pedro Cosme Baños. Vamos a quedarnos con la entrevista a Pedro Cosme. Don Pedro Cosme Baños, director del Museo de Regla en Cuba, historiador, ya conocido por nosotros en el programa de la copla, ahora estamos en otro programa bien distinto. Y si en aquella ocasión hicimos un repaso general muy extenso sobre lo que era la realidad musical cubana y los diversos hermanamientos que teníamos en la música, hoy vamos a tratar un poco también de ver esa realidad cultural cubana a nivel general. Y comenzaríamos por preguntar, que es una pregunta y una respuesta que puede dar para mucho, pero ¿qué nos hermana a Chipiona y a Regla de Cuba? Bueno, primeramente muchas gracias por esta invitación, de estar de nuevo con ustedes en este programa, que siempre es grato. Y yo te digo que lo primero que nos une a Regla y a Chipiona es la sangre. Cuando nosotros hacemos un pequeño análisis de por qué lo primero que nos une es la sangre, pudiéramos, sin llegar a repetir lo que hemos dicho otras veces acerca de lo que fue la fundación de Regla, del santuario, pudiéramos decir que si partimos de un punto, recordamos lo siguiente, que sí ya hemos dicho en otra oportunidad, y que de este territorio aborigen que se llamó Guaycanamar, de esa zona donde también que pertenecía al cacicazgo de Guanabacoa, que es otro municipio aledaño, había una india con quien Antón Recio tuvo varios hijos. Y estos hijos de Antón Recio, que eran hijos naturales, pero por el hecho de este gaditano no haber tenido hijos con su señora, con la cual estaba casada, que se llamaba Catalina Hernández, pues ambos reconocieron a estos como hijos legítimos. Y por lo tanto fueron los herederos de lo que fue la familia, posteriormente la familia de los marqueses de la Real Proclamación, o la familia Recio y Odoquendo, una de las familias más importantes de Cuba y quien ostentara el primer mayorazgo en la historia de Cuba. Ya esto te dice a ti de que el primer mestizaje que se da en pleno siglo XVI es lo que nos une. Y seguidamente, ya en 1687,
la presencia de un santuario dedicado a la Virgen de Regla, que es la misma Virgen que está aquí. O sea, que esos son dos hechos importantísimos. El primero, un hecho de sangre. En segundo, un hecho de sangre y mestizaje. En segundo, la fundación de un santuario, un hecho religioso. Y en tercero, un hecho cultural. Cultural significativo porque el santuario de la Virgen de Regla fue más allá de esto, del hecho religioso. En primera, porque es una Virgen que se sincretizó muy rápidamente, asimilada por las culturas de origen africano, una Virgen que como negra al fin es hermana o es prima de la Virgen de América, o sea, Nuestra Señora de Guadalupe, que también en Regla existe un santuario dedicado a ella, y por demás la hermana de la patrona de Cuba, que es la Virgen de la Caridad del Cobre, que es una virgen mulata. Fíjate cuántos hechos tan interesantes. Ahora, estos hechos aportaron, incluso probablemente muy tempranamente, a la cultura nuestra la música, el tambor africano, el canto en forma de coro del africano, unido al concierto católico, a la forma del canto católico, del rito necesario para adorar, que se fue un poco profanizando desde el punto de vista que llegó después a las masas que lo bailaban, porque la música africana se baila, como también se bailó en la época del ditirambo, como se bailó también, decía David, que dice la Biblia que David danzaba ante los ojos del Señor, o sea que después de que ganaba una batalla, pues danzaba, quiere decir que la danza estuvo históricamente a través de todo esto. Fíjate todos estos elementos para que nadie diga que esto fue una cosa profana, o sea que vino ya llevándolo a un siglo XVIII y siglo XIX, pues a jugar un papel importante en nuestra cultura. Y hoy día nuestra música, la música aún la más clásica, es una música sincrética, que se ha enriquecido de ahí y ha aportado. Ahí llegaron los negros que venían de Sevilla, los llamados curros que venían de Andalucía, que aportaron cultura, forma de hablar, forma de expresión danzaria, forma de vestir. Los curros, los negros curros. ¿Por qué? ¿Por el currante que sí, que venían de ahí. Los primeros negros que vienen de Sevilla, que vienen a aportar, no solamente los negros que vienen ya como esclavos, sino negros que llegan allí por diferentes vías. Después, por supuesto, viene la época de la esclavitud y hay un incremento indiscutiblemente de esta presencia. Todo esto formó parte de esa cultura. Y posteriormente, el Regla, por el hecho de tener una virgen sincretizada y que muy fuerte en el panteón de origen yoruba o en la santería cubana, que es Yemayá, pues va a jugar un papel importantísimo ya en la música posterior, en la danza propiamente cubana, en lo que es el danzón, lo que es, ahí podemos recordar aquello de Virgen de Regla, compadécete de mí, es un danzón cantado incluso por una de las figuras más importantes, Barbarito Díez, ya fallecido, pero que ha jugado un papel en la historia de Regla. Celina González ha cantado mucho, la reina de la música campesina, pues ha cantado precisamente a la Virgen de Regla, y así nosotros pudiéramos ver que a través de la literatura, te puedo decir que hay aproximadamente más de 60 poesías y de diferentes formas dedicadas a Regla. En esta misma poesía hay un canto que se llama Canto a Regla por uno de los poetas más importantes en la historia de la literatura cubana, pero Alejo Carpentier, que es otra de las grandes figuras de la cultura, pues también tiene trabajos dedicados netamente a Regla, y uno de ellos, este que se llama Regla, la ciudad mágica, que fue publicado en Caracas y después actualmente la universidad ha hecho una reedición de este trabajo. Verdaderamente es impresionante, hay que leerlo porque todos conocemos quién es la figura de Alejo Carpentier, el premio Cervantes de la literatura española. Así te pudiéramos ir diciendo mucho, pero también García Lorca, que visitó Regla, nos une también por ese lado.
Pero si vamos a seguir pensando, vamos a buscar en la época costumbrista y la obra costumbrista de la literatura cubana, Cecilia Valdés, que es la obra más importante del siglo XIX, también estas reglas reflejadas ahí de forma muy concreta. En primera, porque en los marqueses de los Reales, en el Palacio de los Marqueses de la Real Proclamación, se ofrecían los bailes, uno de los bailes más importantes que se daban en la sociedad habanera del siglo XIX, y ahí asiste los dos protagonistas más importantes de esta novela precisamente a bailar allí. De esta familia también se habla de cómo estaba el tráfico negrero en las zonas de Regla. Y cuando me refiero a Regla es en todo el territorio, incluido Regla y lo que es Casablanca actualmente. Por lo tanto, después Regla, por su connotación desde el punto de vista geográfico, frente a la capital de la República, pues va a tener una influencia considerable en la vida cultural de la sociedad. Habíamos hablado la vez anterior la importancia de Regla a través de las actividades carnavalescas, hablábamos también la importancia de Regla en otras esferas de la cultura, en la plástica, donde hay muchos pintores importantes. De Casablanca tenemos a uno de los más importantes, que es Carmelo González. Tenemos también figuras como Antonio Cané, que este año, bueno, expondrá aquí, va a estar en Chipiona exponiendo, que es de la nueva generación, y tenemos figuras como Rivero Merlín, digamos, donde varias obras de los pintores reglanos están expuestas en la sala cubana del Palacio Nacional de las Bellas Artes, o sea que Regla está presente incluso en esta actividad. Y así pudiéramos ir nombrando muchas actividades. Una violinista reglana que se conocía como la Chejanowski, que también fue una muy importante. Pero bueno, a Regla iban figuras como Brindis de Salas u otras que te puedo poner. Fue a vivir Luisa Pérez de Zambrana, que es de las dos poetisas más importantes del siglo XIX, una que vivió siempre en España, Gertrudis Gómez de Avellaneda, y Luisa Pérez de Zambrana, que era la otra figura importante del siglo XIX en la literatura, o especialmente en la poesía cubana. Y así Regla ha estado presente hasta la actualidad. En la actualidad hay toda una gama, un grupo grande de artistas muy significativos en todas las esferas de la cultura. Y por lo tanto Regla ha sabido jugar un papel a través de la historia de la cultura cubana, y esa cultura también un poco ha sido lo que nosotros hemos querido compartir con el pueblo chipionero a través de las diferentes visitas que hemos hecho. Usted que es director del Museo de Regla en Cuba, si visitamos el museo, concretamente, ¿qué es lo que nos podemos encontrar allí? Bueno, lo primero que te puedes encontrar, que es un documento bellísimo, es para nosotros un documento relativo a la fundación del liceo, ¿cómo se llama?, del santuario. Es un documento verdaderamente maravilloso, original, donde se refiere mucho a todo lo que tuvo que ver con la fundación del santuario, la edificación de este lugar, y además de eso una colección importante de documentos relativos por lo menos del siglo XIX, algunos del siglo XVII, pero bueno, realmente siglo XVIII y XIX son muy importantes, y siglo XX. El museo cuenta con un departamento de documentación e información realmente rico para la historia de nuestra localidad, y que sirve para los investigadores. Actualmente muchos investigadores de varios lugares que están haciendo su doctorado, candidaturas o demás, pues bueno, van allí. Pero el museo tiene una colección importante sobre la historia de la localidad, y algunos que trascienden la historia de la localidad. O sea, no solamente guarda documentos de carácter local, sino de carácter nacional. Por ejemplo, yo te puedo poner, digamos, te puedes encontrar con la credencial original de nuestro apóstol nacional cuando se le acredita como miembro del Liceo Artístico y Literario de Regla, fundado en 1879, donde él pronuncia su primer discurso político allí, en este lugar, llamando a la unidad de todos los cubanos para lograr la independencia. En este lugar también te puedes encontrar, además de ese documento,
una de las mejores colecciones de prensa local. Regla tiene más de 100 años de periodismo y con una colección de prensa local verdaderamente respetable, muy respetable en la ciudad. Y en la colección de pintura, tiene pintura desde el siglo XIX y siglo XX, una colección que supera las 1.300 obras en diferentes manifestaciones de la plástica, desde grabado, pintura, tanto contemporánea como la pintura académica. Allí se destacan pintores significativos de Cuba que están presentes en esta colección, así como una colección importante de diferentes obras de carácter histórico que se encuentran en el territorio, en el museo. Pero el museo tiene una representatividad muy significativa en la red de museos de la ciudad. O sea, es un museo con el cual se cuenta por su sistema de organización, su equipo de investigación, un equipo técnico realmente fuerte, y es un museo modesto desde el punto de vista de que no está en un palacio. Su casa sí es una casa de valor patrimonial porque está instalado en una vivienda del siglo XIX, principio del siglo XIX, típica de las construcciones que se hacían en España, con un patio central, como son estas construcciones aquí en el territorio. O sea que hay cosas que nos identifican con medios puntos y demás que es muy significativo. ¿Cómo funciona el museo a la hora de una persona normal querer ir a investigar un cierto tema? Simplemente pedir la solicitud de hacer el tema de investigación. Él presenta una carta, se le autoriza o no, depende los intereses que la persona quiera. En algunos casos hay que pagar, en otros casos no se pagan. En el museo, por ejemplo, los estudiantes no pagan absolutamente nada, es gratuito el servicio de los estudiantes. Si es un trabajo de investigación para publicaciones provisionales, entonces hay que llegar a arreglos por normas que están establecidas por el sistema nuestro de la Red Nacional de Museos, del Ministerio de Cultura, y por lo tanto, pero no hay ningún tipo de traba que la gente no pueda acceder a. Usted, que es historiador, aparte del director del museo, siempre se ha dicho que la historia a nivel general la han escrito siempre los vencedores y la escriben a su forma. En el caso de la historia de Regla, ¿en qué nivel está eso? Bueno, mira, nosotros acabamos de preparar un material que va a ser una síntesis. Esta síntesis histórica de Regla es un trabajo muy detallado para que los estudiantes, las escuelas y demás puedan tener. Ya nosotros tenemos varias ediciones que no se han reeditado porque se supone que hay que actualizar. Hay un trabajo del extinto historiador Eduardo Gómez Loace, cuyo nombre lleva el museo, que se llama 400 años de historia de Regla. 400 porque hace un estudio desde la llegada de España a Cuba hasta los años 70 y pico en que él fallece. Pero hay una realidad. Es cierto que en muchos casos la historia la escriben los vencedores, pero no siempre es así, porque hay personas, y esto es una cosa curiosa, cuando se hace una historia oficial y se paga una historia a beneficio de algún personaje, de un grupo, de un colectivo, bueno, eso pudiera ser discutible. Pero toca la casualidad que los historiadores, en la mayoría de los casos, son gente que nunca han sido pagados. El historiador que ama la historia investiga para escribir la verdad, porque si es un investigador serio, pues va a buscar el documento, va a hacer comparaciones, va a hacer estudios reales, va a hacer análisis si eso es cierto o no. Un investigador, si se respeta, un investigador de la historia es como un médico cuando se respeta y quiere de verdad salvar al paciente o hacer lo que tiene que hacer como médico. El historiador es un profesional igual que otro cualquiera, es igual que un camarógrafo, que un periodista que quiere de verdad hacer periodismo y es honesto consigo mismo y siempre va a buscar la verdad que a veces no es interpretada o la ve de forma diferente, pero puede ser su verdad y su verdad ser correcta. Por lo tanto, un buen historiador
y hoy día incluso en las técnicas de la investigación histórica ya no es que un individuo solamente dé una opinión, hay opiniones que hay que confrontarlas, buscarlas, el historiador que se respete, que es un verdadero historiador. A veces, ¿qué ha pasado? Que hay historiadores que han tenido nada más que un nivel de información y no les ha quedado más remedio que escribir lo que tiene. Bueno, pues lo mismo te puedo volver a poner el caso del médico. Un médico que no tiene recursos en una consulta, pues él tendrá que, el pobre, trabajar con lo que tiene y un poco adivinar. Bueno, pero cuando el médico tiene todos sus recursos en la mano, sus recursos técnicos, aplicando una técnica correcta, pues puede dar un diagnóstico correcto y al historiador le pasa lo mismo. Nosotros en este momento hemos tenido en Cuba una tendencia a que la gente que vive todavía y que puede ser confrontada y que puede venir otro y decir, no, pero lo que tú dices no es cierto, pues le hemos pedido que hagan sus testimonios, que digan, lo entrevistamos porque es muy importante, una historia con un sentido antropológico del fenómeno, por lo menos antropología social, y eso lo hemos venido aplicando nosotros. Hoy día es muy raro que en Cuba puedas, por lo menos en Cuba, que puedas engañar a alguien con un proceso histórico, porque la gente ha llegado a tener un nivel de cultura muy elevado. Y en segundo, de cultura política y cultura general, y se lucha porque eso se perfeccione y que sea así. Incluso hoy día el estudio de la historia está dentro de las prioridades del país, porque sabemos que un pueblo sin historia es un pueblo como sin música, que la música es el alma de los pueblos, como planteó nuestro héroe nacional, o como han dicho otros, y que sin embargo la historia de los pueblos es la conciencia política de los pueblos. No puede haber política sin conocimiento de historia. Entonces, eso es vital. Esa ha sido la línea que se sigue en este momento y creo que los vencedores se le está yendo un poco de las manos en el mundo moderno, escribir la historia como antes se hacía, encerrado en un gabinete. Hoy hay que salir a investigar la historia, hay que aliarse a otras ciencias, porque además la historia es una ciencia, pero que necesita auxiliarse de la arqueología y de la sociología y de otras ciencias, las estadísticas que son tan fundamentales para poder dar un diagnóstico histórico o por lo menos dar la verdad histórica como se la merece la gente. Me ha contestado usted casi todo de la siguiente pregunta que venía, porque se la voy a hacer de todas formas, desde el punto de vista educativo, ¿cómo se lucha contra la involución o contra la manipulación? Bueno, precisamente, si retomo lo que te dije anteriormente, en estos momentos en Cuba la historia es vital. La historia es vital, pero no la historia por criticar la historia, sino que sea un análisis crítico de la historia como debe ser. Y es una de las razones por las cuales hoy se hace de que la gente conozca y que la gente sepa comparar. Nosotros probablemente en estos días se celebró en Cuba la Feria Internacional del Libro, que se celebra todos los años, y increíblemente fue una feria de carácter nacional. Y fueron millones de ejemplares, casi 20 millones de ejemplares, que se llevaron a todo el país. Dentro de esta, ¿cómo se llama? Feria del Libro, la historia tuvo un peso extraordinario. Incluso, te digo más, la novela histórica, la poesía histórica, todas estas cosas, o sea, jugaron un papel verdaderamente importantísimo. Antes hablamos del desarrollo de la prensa escrita en el municipio de Regla, pero a nivel nacional cubano, ¿cómo es el desarrollo de esos medios de comunicación, ya radio, prensa, televisión? La prensa está al servicio de la población. La prensa nuestra no es una prensa de confrontación entre periódicos, simplemente la prensa, digamos, puede hacer política, pero para resolver problemas sociales. La prensa nuestra es una prensa que está al servicio de la educación, de la cultura, de la información. Nosotros, increíblemente, tenemos un nivel de información de todo lo que pasa en el mundo. Tú coges los periódicos cubanos y lees y sabes lo que está pasando desde el punto de vista religioso en el Vaticano o desde el punto de vista sociocultural en el Vaticano, o sabes lo que está pasando en Francia o lo que está pasando en España, porque hay un nivel de información increíble. Por ejemplo, en nuestro país
que tuvimos incluso en los años de llamados del periodo especial una situación seria, no se dejó de publicar ningún periódico. Simplemente se espació quizás el tiempo de tirada, pero ya ha vuelto a la normalidad. Tenemos la revista, por ejemplo, Bohemia, que es una revista muy respetada internacionalmente, la revista más vieja de América, sin dejar de publicarse nunca, con más de 100 años ya. Pero allí existe la revista Mujeres, con una periodicidad un poquito más avanzada, pero está la prensa de la juventud, que es uno de los que más me gusta leer, sinceramente. El periódico Juventud Rebelde, que es un periódico nacional. Está el periódico de los trabajadores, de la Central de Trabajadores de Cuba, un periódico que casi todos los trabajadores leen, lo reciben en los centros de trabajo, las escuelas. Ese periódico también de circulación nacional. Está el periódico Granma, que es el periódico del partido, un periódico oficial con un respeto tremendo. Está el Granma Internacional, que sale semanalmente. Está los periódicos provinciales, cada provincia tiene su periódico. Por ejemplo, en Guerrillero en Pinar del Río, o está en La Habana el periódico Tribuna de La Habana, en Provincia Habana tiene otro periódico, y así cada una de las 14 provincias y el municipio especial tiene su prensa. Y hay un sistema de televisión nacional, digamos, con varios canales nacionales. Están los canales, lo que se llaman los centros provinciales o los telecentros provinciales. Cada provincia tiene su telecentro provincial donde tiene su transmisión y se une a la cadena nacional en determinadas horas. Y últimamente tenemos un nuevo canal, que es el canal educativo, el canal que prácticamente todo el mundo ve, porque es un canal que tiene temas de cultura, de educación, para reforzar el proceso docente educativo. Durante determinadas horas está transmitiendo además de que hay centros como las universidades que tienen circuitos cerrados y demás, ¿no?, que están trabajando. O sea que la red nacional y la radio, que es muy realmente fuerte, tanto la radio para transmisión local o nacional, y están las emisoras de radio también a nivel de provincia y a nivel de municipio en muchos lugares. Nosotros ahora, bueno, ya estamos pensando que vamos a tener, parece por ahí, una emisora también para Regla, local, que para nosotros es de mucho valor. Andamos más de tiempo, pero no queremos sustraernos a preguntas de índole cultural, como el desarrollo del cine cubano, la danza, bueno, la pintura. El cine, tienes el caso del cine, el Festival Internacional de Cine Latinoamericano, que se celebra todos los años, que es un éxito. Es uno de los festivales ya dentro de, por lo menos en América Latina, uno de los más importantes, que van de todo el mundo, figuras importantes del cine. Este es un festival que se da siempre en el mes de diciembre, y que existe la Escuela Internacional de Cine Latinoamericano, existe también la Escuela de Cine, y tenemos un centro importante de producción de cine que tiene prestigio internacional. Si yo voy mañana al municipio de Regla y tengo un poquito de apetito gastronómicamente, ¿qué me recomendaría como Bueno, plato? seguro que puedes comer allí en Regla, en primer lugar, la comida tradicional, que es la que más. Regla no tiene platos especiales, pero Regla sí tiene una buena gastronomía. Y puedes comer, bueno, casi siempre los cubanos son muy comedores de carne de puerco, pollo frito, pescado también, y el tradicional congrí que se come mucho allí, y los potajes. O sea que realmente en Regla se puede comer bien, y si vas te invitamos para que comas en cualquiera de los lugares allí gastronómicos del Muchas gracias. ¿Sería posible la edición de un libro que conjugara todos los elementos que nos hermanan al municipio de Regla con Chipiona? Ahora estoy trabajando algo de eso. Estoy trabajando. Y espero que, bueno, en primera quiero publicar lo que tiene que ver con la Virgen de Regla, los dos casos, y a partir de ahí todo lo que pasó después. O sea, no es simplemente un libro para hablar de la Virgen de Regla. No. Es un libro que el punto de partida será la Virgen de Regla, porque es innegable. Y eso sería entonces no hacerlo, utilizar el poder de los vencedores para escribir lo que no es verdad. Yo trataré de, en todo caso, y los que conmigo colaboren, de escribir lo que es. La verdad que Por cierto, ¿cómo ha sido su experiencia en los colegios de Chipiona? es algo fabuloso. Mira, yo he dado clases muchos años. En la Asociación Canaria Leonor Pérez yo participo en el aula canaria de cultura canaria y doy clases ahí para los muchachos que van allí
de descendientes de canarios y demás. Y no descendientes, porque eso es un aula que se le da a todo el mundo cultura general, pero fundamentalmente a los muchachos que van ahí para aprender sobre Cuba y demás. Y lo hacemos en otros lugares, además en otros momentos he sido profesor también y soy conferencista en muchos lados. Pero cuando vine aquí y a mí me dieron la oportunidad de hablar en las escuelas, no sabes lo que eso significó para mí, porque yo me he ganado el cariño y en eso pues soy muy orgulloso. Unicaja, Diario de Cádiz y Diputación Provincial hicieron hace algún tiempo una buena serie de vídeos y de reportajes sobre distintas realidades. Una de las grandes realidades que más cercanas, aunque lejanas al mismo tiempo, es la realidad cubana, la realidad de La Habana. Vamos a ver hoy un pequeño reportaje de uno de esos primeros viajes realizados por Fernando Santiago y su equipo de colaboradores a La Habana y tratar de conectar ese parentesco que tiene Habana y Cádiz. Lo escribió Federico García Lorca. La Habana es un Cádiz grande con mucho calor y gente que habla muy alto. Si algún día me pierdo, que me busquen en Cuba o en Andalucía. Desde que estuve niña en La Habana, no sé. Muchos fueron los que señalaron los vínculos entre dos ciudades hermanas, unidas por la historia, la cultura, el trazado de sus calles, sus casas, palacios y templos, sus costumbres, pueblos hermanos que se vinculan con estrechos lazos de solidaridad. Las olas de la caleta que Son magníficas ciudades admiradas por literatos, artistas y viajeros. Si Cádiz fue antes en el tiempo, La Habana ha llegado a superarla en tamaño y magnitud, pero las gentes son las mismas. allí le llaman el malecón. Había Ilustres viajeros destacaron a lo largo de la historia la belleza de La Habana. Alejandro Humboldt, el gran científico alemán, dejó dicho: el aspecto de La Habana es uno de los más rientes y de los más pintorescos de que puedan gozarse en el litoral de la América equinocial. Alejo Carpentier. La Habana es ciudad que posee columnas en número tal que en ninguna población del continente. Un transeúnte podría andar hasta las afueras siguiendo la misma y siempre renovada columnata. No le va a la zaga la ciudad de Cádiz. Para Alejandro Dumas, sus calles parecen ir al cielo. Para Lord Byron, brillante Cádiz, que te elevas hacia el cielo desde el centro del azul profundo del mar. y verán que no es ajeno. Si al cantar la habanera, repito, La Habana es Cádiz con más negrito. Estamos, pues, ante hermosas ciudades alabadas por muchos. Cada una tiene su encanto, su personalidad, su belleza. Más tropical y barroca, más grande y señorial, la capital cubana. Más recoleta y romántica, más burguesa y comercial, la ciudad andaluza. Canto un tango y es una habanera, la misma. No es el nivel de su belleza por separado lo que atrae, es su estrecho vínculo. Una misma alma atraviesa el ser de las dos ciudades, determina cerca de 400 años de relación, que fue intensísima en los siglos XVIII y el XIX, y que parecía adormecida. Cuando una canción de amor, canción tan rica. Cádiz y La Habana son viejas damas que no viven sus mejores momentos. Fueron codiciadas por guerreros, comerciantes y piratas. La política mundial pasaba por los muelles de sus puertos. Los almacenes y cantiles estaban llenos de los mejores productos del mundo. Este designio histórico ha vuelto a despertar su ánimo. Se aprestan a recobrar su vida y sus vínculos como hermanas que se reencuentran. Son de chirigota. Cuando los habaneros desde el malecón y los gaditanos desde el campo del sur otean el horizonte,
Buscan a sus hermanos, quieren observar su referencia, atravesar el espejo y ser uno solo. Uno de los temas más conocidos de Juanito Valderrama es El emigrante. Ustedes convendrán conmigo y recordarán que el general Franco tenía especial predilección por este tema, aunque Juanito Valderrama dice que no entiende por qué le gustaba tanto cuando en realidad El emigrante era un tipo de canción protesta. La verdad es que no sabemos muy bien, tras analizar la copla y la letra de la copla, si El emigrante es de verdad una canción protesta o no. Lo que sí en verdad es una canción nostálgica que recuerda cuando una persona se tiene que marchar de su país. Vamos a dedicarle a Pedro Cosme Baños esta canción, en la voz de Juan Valderrama, ideada también por la propia maestría de Juan Valderrama, llamada El emigrante. Tengo que hacer un rosario con tu vientre validez para que pueda besar cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina ella con adiós mi España quería, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi gente San Gil, un recuerdo y una pena, y un rosario de marfil. Adiós mi España quería, dentro de mi alma que te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con la alegría de España, por mi patria y con mi novia y mi vigente Saín y mi rosario de cuentas. Yo me quisiera morir ay, ay, ay.
Nada más, amigos, aquí terminamos el programa dedicado a Pedro Cosme Baño. Volvemos la semana que viene con nuevos personajes y nuevos temas. Hasta entonces.